y aparte voy a darles a ustedes el diagrama de cada una de las funciones que aparecen en ese ejercicio 2, porque todavía ustedes podrían llegar a calcularla armando una tabla de valores, pero no tiene sentido porque no es el fin de este tema que ustedes grafiquen cada función, sino que sepan dar el dominio, la imagen, y lo que voy a explicar hoy, que es si una función es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, que son las cosas que quiero que sepan. ¿Mm? La clase pasada habíamos visto el análisis de función lineal lo había hecho por arriba, se lo había comentado nada más. Que si tienen que dar el dominio es todos los reales y la imagen de una función lineal también es todos los reales. Después habíamos visto función cuadrática, que el dominio es todos los reales y la imagen no, y dependía de cómo estaba el gráfico, hasta dónde llegaba, cuál era la imagen. Lo que edité es solamente decir si son funciones o no algunas imágenes, que creo que eso lo voy a tomar, porque eso es algo importante que necesito que sepan, ¿sí? Bueno. Después vimos también función racional, también cuál es el dominio y cuál es la imagen, y tienen que tener en cuenta de por dónde pasan las asíntotas. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver la función radical, que es esta. Bueno, no tengo tabla de valores realizada, pero en este caso, para esta función, el gráfico comienza del origen del eje de coordenadas para valor de x igual a 1 y es igual a 1, para x igual a 4 y es igual a 2, y ese es el dibujo que tiene la función. Si yo le doy valores extremadamente grandes, voy a llegar a cubrirla ahí en valores también grandes. En este caso, ustedes ven que la función comienza de aquí en adelante. Por lo tanto, el dominio, ¿cuál es? Acá no tengo que el dominio son todos los reales. El dominio, estoy llamando para los que están, que no oyeron la clase pasada, el dominio es todos los posibles valores de x que puedo darle a esta función. Ustedes ven que en esta parte no hay gráfico, no hay función. La función es esta, y comienza de acá y se extiende para aquel lado. Para este lado no hay nada. Por lo tanto, los valores de x posibles, ¿cuáles son? 0, 1. No veo bien los números, pero de 0 Sí, en acá adelante. está 1, pero también
0 es 1, pero también está el 0,50, es decir, los valores intermedios también. Pero a partir del 0 hacia valores positivos. Entonces, el dominio es todos los reales que son mayores o iguales a 0. Porque la función comienza acá y se extiende para aquel lado. Entonces, todos los valores posibles son todos los de a partir del 0 hacia valores mayores, hacia el más infinito sería. Y la imagen, esto allá a lo lejos, también abarca valores por aquí arriba. El 1. 0 y 1. Acá también está, claro, del 0 hacia arriba. Entonces la imagen también es todos los reales mayores o iguales a 0. Les doy otros ejemplos de función radical. Para esta función, igual a x menos 2, esto no puede valer 0, porque la raíz cuadrada siempre es de un número positivo. Perdón, no es que no pueda valer 0, no puede valer menos de 0, no puede valer un número negativo. Entonces, el límite de esto sería hasta x igual a 2, con valores menores a 2, acá habría un número negativo y eso no sería posible. Pero bueno, este análisis que les estoy contando ahora yo, en realidad es solo a título informativo, porque el gráfico ya dijimos que se los voy a dar. Para este caso, la función tiene esta forma. Es como esta, pero está corrida hasta 2. Comienza en 2 hacia adelante. Por lo tanto, acá el dominio es de 2 en adelante. Todos los reales mayores o iguales a 2. a 2. Y la imagen, todos los reales mayores a 0. sí, mayores o igual, porque este punto también está incluido. ¿Esto se ve? Sí, sí. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, sí. pero a ver, si yo les doy la función y el dibujo, Sí. ¿son capaces de decirme cuál es el dominio y cuál es la imagen? Sí. Lo que yo no entiendo es cómo llegamos al gráfico. Al gráfico llegás si le empezás a dar valores a X. Haces una tabla de valores y le das valores a X. Ok. Acá o allá. Está igual bien. como hacías con la recta. Con la recta, sí, sí. En este caso, para la raíz de X, supone, si yo le doy valores igual a 1, la raíz de 1 es 1. Y este es el punto que yo marqué acá. Sí. Si X es igual a 0, la raíz de 0 es 0. Ese es el punto que yo marqué acá. Si la X es igual a 4, y la raíz de 4 es 2. Y este es el punto que yo marqué acá. Para 4,
y vale 2. Ahora sí, ya Si entendí. yo le doy el valor 3, tengo que usar la calculadora. Le saco la raíz cuadrada de 3, no sé qué valor me da exactamente, pero será 1, no sé, 70 o no sé cuánto es exactamente. 1,73. Ah, bueno, no andaba muy lejos. 1,73. Y entonces para 3 tendré que dibujar acá 1,73, y es este valor. ¿Se entiende? De esa forma obtengo esa curva. Ok, Pero ese ahora sí. gráfico no lo van a tener que calcular ustedes, ese gráfico se los doy yo. Le digo, para esta función el gráfico es este, para esta función el gráfico es este. Ustedes tienen que saber identificar cuál es el dominio y cuál es la imagen. ¿Sí? Sí. Borro esto y les doy otro ejemplo más. Sí. Si fuese y igual a raíz de 3 menos x, ahora el número que está agregado a la x está acá adelante, el gráfico va a tener como forma va a empezar de acá, y en este caso va a ser esa forma. Entonces, ¿cuál sería el dominio? ¿Y Todos cuál los es la reales, imagen? menores que 3. Los reales menores o igual a O 3. igual a 3. Y la imagen, todos los reales mayores o igual a 0. Les doy los gráficos de los ejercicios que tienen en el ejercicio 2 para que puedan decir cuál es el dominio y cuál es la imagen, ¿sí? La función y igual a x menos 2, esa es una función lineal. Y el gráfico de esta función es esto. Para el valor 1, se corresponde con el valor menos 1 de y es este punto. Para 0, se corresponde con el valor menos 2. Para 0 de x, y es igual a 2, a menos 2, perdón, es este punto. Y para x igual a menos 1, me faltó ese, x es igual a menos 1, acá es menos 3. Es este punto. Esto es para... Había dibujado este. Si acá pongo 2, si x es igual a 2, y queda igual a 0, es este punto. Y esto me da una recta. Ustedes digan cuál es el dominio y cuál es la imagen. Para la función que le sigue, esta es una función cuadrática. Esto creo que lo habíamos hecho el otro día, ¿no? Creo que sí. El vértice de esta parábola está acá y es así.
Miren que no me acuerdo cuál es el que sigue. Es y es igual a 2 12 elevado a la x. Sí. Para borro esto para poder dibujar. Acá se va acercando al eje X hacia este lado, pero nunca lo toca. Y hacia arriba, bueno, va hacia infinito, hacia los valores de X mayores hasta infinito. Tanto para este lado va hasta infinito, como para este lado va a menos infinito. Pero el valor de y acá no llega a 0 y por acá sube hasta infinito. Eso es todo lo que les digo. ¿Y por qué valor sube por i? ¿Por el 1? Ojo, acá abajo también, acá sí es 1, pero también tiene valores menores a 1. Sí, sí. No llega a 0. Sí. Después les paso las respuestas para que las vean. Bueno, borro lo que puse hasta ahora y les doy el resto. Cuando lo vayan haciendo pueden preguntarme, ¿eh? Pueden mandarme correos internos o WhatsApp o lo que sea para preguntarme. 1 sobre x menos 4. Sí. Ese ya lo expliqué, o expliqué algo igual, es una función racional y ya vimos algo así. Entonces, ese se los dejo a ustedes para que lo piensen y lo hagan. El que le sigue es el punto E, que es esta función tiene esta forma. Acá no me salió pareja, pero bueno, de un lado y del otro es igual. Acá va hasta menos infinito y acá va hasta más infinito. Y el punto es el 0. Y el punto este es el eje de coordenadas que es 0, sí. Y tiene ese punto, que es valor de esa función. La función f es una de las que vimos recién, de radical, función radical, es raíz de x, ya lo vimos. La función g después la vemos, después se las doy. La función h. Esta es una función cuadrática y tiene esta forma. Esto es 2. La que le sigue tiene esta forma, x menos 1 sobre 2. Esto es igual que escribir un medio x menos un medio.
¿Imaginan qué es esto? Esta es una ecuación de una recta, donde esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen. Y esto es, si acá está -1, pasa por -1/2, que es la mitad entre el 0 y el 1, y acá pasa por 1, tiene esa forma. Pero ya les conté al comienzo qué pasa con la ecuación lineal, con la ecuación de una recta. Cómo era el dominio y cómo era la imagen en todas las ecuaciones lineales, ya se los dije antes. Esta es una función cúbica y la forma acá sube en forma hasta el infinito, a cualquier valor de x hasta más infinito, y acá también sigue hasta menos infinito. Y perdón, profe, ¿y los puntos que toca es 0, -1 y 0, 1? ¿+1? Acá en 1 y 1, acá en 0, y acá en -1 y -1. Ah, está. Pero después, bueno, los otros valores no los hallé ni no importa tampoco cuántos puntos toca. No importa, porque esto va hasta arriba infinito. Esta era la J. Y bueno, me faltaba decir que el valor, la función, el valor absoluto, o módulo, eso está en el apunte, es el módulo de X, ya sea para valores positivos o negativos de X, el módulo es siempre el valor positivo. Y esta función tiene la forma es esto. Una consulta, profe. ¿Sí? O sea, estos gráficos son porque usted le dio ciertos valores a la X. Si los Claro, hubiésemos hecho nosotros, a lo mejor nos salían diferentes los gráficos si le no, poníamos otros valores a X. no, porque vos tenés que unir todos los puntos en una línea continua. Ah, Independientemente de los valores que vos elijas para X, siempre te va a dar esto. el mismo dibujo. Claro, Ah, ok. sí, Listo, ya sí. entendí. Bueno. Si a esto, por ejemplo, le das valores de X, 1, 0, -2, 4, -5, por ejemplo. El módulo de 1 es 1, el módulo de 0 es 0, el módulo de 2, cuando pones acá, perdón, -2, dije que el módulo siempre es el valor positivo de ese número, entonces acá es 2. Para 4 es 4, para -5 es 5. Entonces,
Para menos 5, que estaría acá, bueno, se corresponde con 5, que estaría por acá, es este valor. Para menos 2, que estaría por acá, se corresponde con 2, que está por acá. Para 0 es 0, para 1, que está por acá, es 1, y para 4, que está 2, 3, 4, que estaría por acá, se corresponde con 4 de acá, es esto. Y si le seguís dando otros valores, vas a seguir construyendo la recta esta o la recta esta otra, según sean valores negativos o positivos. Bien. ¿Sí? Ok. Sí, sí. A vos puede que te den puntos distintos a los que yo elegí, pero siempre tenés que unir todos esos puntos con Claro, una siempre línea el gráfico continua. va a ser. El gráfico va a ser siempre el mismo. Ok. Ya sea que lo hagas vos, que lo haga yo, la función siempre es la misma. Ok. ¿Sí? Sí. Y ahora lo que necesito explicarles es la otra parte que está en el apunte, que tiene que ver con cuando una función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. El apunte dice que si trazo una línea horizontal y el mismo se corta en 2 puntos, la función no es inyectiva. Eso lo dice el apunte. Y si, por ejemplo, trazo acá una línea horizontal al eje X, veo que acá la función se corta en 2 puntos. Eso significa que no es inyectiva. Acá, por cualquier parte que yo quiera hacer una línea horizontal al eje X, ya sea por arriba o por debajo, por cualquier parte que yo trace líneas horizontales, siempre voy a tener un punto solo donde se va a cortar con la función. Por lo tanto, esta función sí es inyectiva. Lo único que tienen que hacer para darse cuenta si una función es inyectiva o no es fijarse si yo trazo alguna horizontal paralela al eje X, si llegara a cortarse en 2 puntos con la función, eso ya me indica que la función no es inyectiva. Por ejemplo, la última que les había dibujado, que era el módulo de X, ¿esta es inyectiva o no? No. No, porque es parecida a esta. Si yo trazo una horizontal por acá, esa horizontal se está cortando en 2 partes, en 2 puntos, con la función. Entonces, esto me dice que la función no es inyectiva, porque una horizontal la cruza en 2 puntos a la función. Lo mismo la otra función que yo les había dado de, a ver, ¿cuál era? La raíz de, creo que era la raíz cúbica de x al cuadrado. Esta era igual a módulo de x. La otra era esta x al raíz cúbica de x al cuadrado, tenía esta forma. Esta tampoco es inyectiva, porque si trazo una horizontal paralela al eje X, también se corta en 2 puntos. Después, una recta, la ecuación de una recta siempre es inyectiva. La ecuación de una función racional también siempre es inyectiva.
La función exponencial también. Ahora vamos a ver cuándo se dice que una función es sobreyectiva. Cuando nosotros damos el dominio, después también les pido yo la imagen. Pero en ningún momento les conté qué es el codominio, que es lo que habla acá en el apunte, que dice si todo el elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio, entonces la función es sobreyectiva. En este caso, el codominio de todas las funciones que estamos usando, consideren que el codominio son todos los reales. Entonces, una función, en este caso, es sobreyectiva cuando la imagen que ustedes tienen en esa función son todos los reales. Únicamente cuando la imagen son todos los reales, entonces esa función es sobreyectiva. Si no son todos los reales, si la imagen no son todos los reales, la función que tienen no es sobreyectiva. Y en el caso de una parábola, la imagen, en este caso, por ejemplo, eran todos los reales mayores o iguales a 0, porque los valores posibles de i son todos los que están a partir de acá hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, esta función no es sobreyectiva. En este caso, que esta era la función x al cubo, por ejemplo, es una función exponencial. Esta sí porque la imagen son todos los valores reales. De las que vimos hasta ahora, bueno, es la función lineal, la ecuación de una recta, es sobreyectiva. Después, no, la x al cubo o una función exponencial es sobreyectiva y creo que ninguna más. Todas las demás no son sobreyectivas, porque la imagen no encierra todos los reales. Siempre hay algún valor dentro de los reales que no es imagen de las otras funciones. Y una función es biyectiva cuando cumple con las dos condiciones de ser inyectiva y sobreyectiva. Habíamos visto que esta era inyectiva, esta es también sobreyectiva, por lo tanto esta es biyectiva. Y les doy hasta acá nada más, la parte de función inversa no se las doy porque les voy a complicar más la existencia. En caso de que alguna vez, que si ustedes después quieran hacer el ingreso en el IUTFA y tengan que dar matemáticas y la carrera que ustedes necesitan hacer tiene como materias matemática y les toque ver esto, les doy clase extra para que
puedan entender todo lo que les puedan tomar sobre funciones. ¿Sí?